Pues buenos días. Yo quería seguir eh, hablando de las lecturas del domingo porque son muy densas y si se trata de entenderlas adecuadamente, pues hay bastantes cosas que decir. Estamos hablando de la nueva alianza de Jeremías, que es una alianza escrita en el corazón. En esta escuela de Jeremías se lo habla en el capítulo 4, dice que el pueblo es incircunciso de corazón, ¿verdad? Todos circuncidados según la ley judía, pero en verdad lo que hacía falta era un cambio en el corazón. En el capítulo 4 de Jeremías dice: circuncidaos para Yahvé y extirpad los prepucios de vuestros corazones. Así que, y en el libro del Deuteronomio, que también es de la misma escuela, en el capítulo 30, se dice que Yahvé circuncidará el corazón de el pueblo convertido ya una vez en el exilio, y les permitirá o les capacitará para amar a Dios con todo el corazón. Yahvé tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, a fin de que ames a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, para que vivas. Pasaje importantísimo. La famosa oración de Israel, el Shema Israel, escucha a Israel, el Señor es uno, el Señor Yahvé es el único Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es un ideal hasta que Dios nos capacita mediante esta operación al corazón a poder amarlo con todo el corazón. Así que es algo que cuando el corazón no funciona bien, se puede hacer alguna operación, quizá un bypass, poner unas venas nuevas que no estén tupidas, o como yo, un marcapasos para que el corazón no se pare, ¿verdad? Yo tenía pausas cardíacas que impedían, pues, perdía un poco el conocimiento y todo, ¿verdad? Así que hace falta un cambio en el corazón. Y estábamos diciendo que en Pentecostés, San Pedro, en el primer discurso, justo después de la venida del Espíritu Santo, que los capacita para eh, predicar con valentía, al predicar un poco largo, se puede decir en este capítulo 2 de Hechos, cuando termina de hablar, el corazón de los oyentes estaba compungido, traspasado, punzado, como decíamos, y preguntan qué tenemos que hacer, y Pedro dice: conviértanse, háganse bautizar en el nombre del Señor Jesucristo para la remisión de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Y también cuando en Hechos de los Apóstoles hay una disputa acerca de si hay que volverse judío y circuncidarse, eh, y observar las reglas de alimentación de los judíos para ser cristiano. Todos eran judíos. Y cuando por primera vez Pablo va a los gentiles, a los griegos no judíos, que se convierten a Jesús, no está claro si necesitan ser como los demás cristianos, vamos a decir, que son judíos, que observan todas estas reglas judías todavía, aunque creen en Jesús. Hay un gran debate en Hechos 15, y lo que dice es precisamente Pedro, que no hay distinción entre judío y gentil una vez que aceptan a Jesús, porque
Dios no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones con la fe. Y podemos decir que esta purificación del corazón con la fe es precisamente esa conversión, esa circuncisión del corazón que viene en primer lugar de la gracia de Dios, pero que nosotros aceptamos y recibimos. Entonces, la primera lectura de Jeremías de esta nueva alianza, ya hemos dicho lo suficiente. El salmo de la misa es muy apropiado, es el famoso Salmo 51, que aquí le ponen el 50 porque en la tradición, en la iglesia, en la liturgia, en su tradición, siguen la Vulgata, que a partir del Salmo 8, 9 hay una diferencia de un número, ¿verdad? Entonces es el Salmo 50 en la Vulgata latina o el 51 en la Biblia hebrea y en traducciones modernas. Y se dice que lo compuso David cuando pecó con Betsabé, pecado de adulterio, le quitó la mujer a Urías, un extranjero, por cierto, del ejército. Trató de emborrachar a Urías, o lo emborrachó para que se acostara con su mujer, no se acostó, estaban en guerra santa, y después lo manda a matar en la batalla. Así que el pecado de David fue fuerte, ¿no? Y entonces dice precisamente, crea en mí, lávame de mi delito, limpia mi pecado, borra mi culpa, pero dice, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Esta palabra Espíritu Santo no aparece tan frecuentemente en el Antiguo Testamento. El espíritu de Yahvé sí, alatea sobre las aguas, etcétera, e irrumpe sobre Sansón y sobre David y una serie de profetas, pero Espíritu Santo aparece en no muchos lugares del Antiguo Testamento, ¿verdad? Así que es muy apropiado. Ahora yo quería regresar entonces a dos cosas. La segunda lectura es de Hebreos y tenemos que seguir con ella. Aquí habla principalmente de la angustia de Jesús antes de su pasión, Getsemaní. Es como el recuento de Getsemaní en la carta a los Hebreos. Getsemaní se encuentra en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas. En Juan no hay un Getsemaní de ese tipo, ¿verdad? Hay un jardín y Jesús es todo un señor, ¿no? Como en esta cruz joánica que me regaló el padre Dominico Gabriel Chico, que en paz descanse. Pero lo que estábamos diciendo es que eh, este pasaje de la pasión de Jesús de tipo Getsemaní, yo querría leerlo, quisiera leerlo en su contexto más grande, porque el Evangelio de Juan es el Evangelio de cuando yo sea levantado sobre la tierra, elevado o levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí, que es un juego de palabras en el idioma de Jesús, el arameo. Ser levantado es lo mismo que ser eh, glorificado o crucificado. En mi sitio web tengo en español un pequeño artículo sobre precisamente esto mismo, ¿verdad? Así que en el Evangelio de Juan, la glorificación de Jesús es lo mismo que subir a la cruz. Obviamente, implícitamente subiendo a la cruz va a resucitar, pero ya subiendo a la cruz ha mostrado su amor, el amor de Dios, el amor del Padre, que no lo escatimó, no ahorró a su Hijo, vamos a decir, no lo libró de la pasión por amor a nosotros. Jesús se entrega, se somete a la voluntad del Padre en Getsemaní, en la agonía,
Así que es un juego de palabras que existe en arameo. Ser levantado es ser glorificado o exaltado y también crucificado. Así que es muy interesante. ¿Y por qué es tan interesante? Porque si vemos el contexto de Hebreos, que yo estaba diciéndoles, pues el contexto de esta parte que habla de la pasión de Jesús en su vida mortal con ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente y aun siendo hijo, con lo que sufrió, experimentó, aprendió la obediencia y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, proclamado por Dios sumo sacerdote a semejanza de Melquisedec. Esto no aparece en la lectura del domingo, la han acortado bastante. Y por eso yo quería que viéramos el contexto más amplio. Porque lo que dice unos versos antes nada más, quizá no querían complicar o cargar mucho el texto, que de por sí, como ve, lo estoy explicando y es un poco complejo. Dice, de igual modo tampoco Cristo se glorificó a sí mismo para ser sumo sacerdote, sino que la tuvo, esta gloria, de quien le dijo, hoy te he engendrado, hijo mío, eres tú, y tú eres sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Ser glorificado es otra manera de ser sacerdote. Dice, Cristo no se glorificó a sí mismo literalmente para ser sumo sacerdote. Esa glorificación la obtuvo de Dios. Y en las últimas palabras del Evangelio, del discurso sacerdotal de los últimos capítulos antes de la pasión en Juan, el 17, por ejemplo, habla de santifica a tu Hijo, tú me has glorificado, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Ahora glorifícame junto a ti, etcétera. En el Evangelio de Juan, toda esta glorificación es subir a la cruz y también podemos interpretarla como ordenación sacerdotal. Y acabándose el tiempo y seguiré mañana, esto de llegar a la perfección de Jesús, según mi profesor, el padre Benoit, es precisamente ordenación sacerdotal. Y esto lo tenemos que seguir hablando mañana.